En esta época donde todos vamos con prisa, donde todo lo queremos inmediatamente y donde no hay tiempo ni para pensar, yo propongo recorrer este pasadizo que nos lleve a otras épocas, que viajemos al pasado, sin movernos de casa. ¿Me queréis acompañar? Perfecto, pues vamos a empezar. Bienvenidos a este vuestro canal. Hoy empezamos este vídeo en la puerta del Museo del Teatro Romano. Vamos a entrar dentro y a conocer otra historia. Antes de entrar en esa historia de la época romana, vamos a pasar por este pasadizo que va justo debajo de la antigua Catedral de Cartagena. Actualmente está en ruinas, se conserva muy poco de ella, pero aquí se mezclan las dos épocas, la romana y la medieval. En Cartagena vamos a encontrar muchos lugares donde se mezclan diferentes épocas. Aquí ya estáis viendo uno de los muros de la antigua catedral. Es una pena que no se haya restaurado y conservado por lo menos un poquito mejor, aunque según he estado leyendo, creo que hay gente que está ahí luchando para que la rehabiliten y que vuelva a tener el esplendor que tenía por entonces. Os voy a contar un poquito de su historia. La Catedral de Santa María, o Santa María la Vieja, así se conoce a la Catedral de Cartagena, pues cuenta que según la tradición, el apóstol Santiago habría fundado la iglesia en Cartagena en el siglo I, convirtiéndola en una de las primeras comunidades cristianas de Hispania. Esta catedral se reconstruyó tras la Reconquista de 1245 y fue saqueada y se destruyeron altares, retablos e imágenes durante la Guerra Civil. Es una pena que eso pasara porque se perdieron muchas obras de arte. Os dejo por aquí algunas fotos de cómo era la catedral por entonces y para que veamos lo que hace la ignorancia, que destruimos cosas que es cultura para nuestro pueblo, para nuestro país, y los destruimos por el afán y por el odio y la ignorancia. Antes de empezar con el recorrido, quería enseñaros la puerta de la catedral antigua, para que veáis que aquí se mezclan dos épocas distintas de Cartagena, la romana y la medieval. Hemos llegado ya al Teatro Romano. Vamos a transportarnos a esta época romana donde sin apenas medios ni herramientas construían verdaderas obras de arte. Sé que me repito mucho, pero es que es cierto. Os voy a dejar con unas imágenes del teatro y ahora vuelvo a contaros más cosas. Este es el hallazgo más importante de la ciudad de Cartagena. Fue construido entre los años 5 y 1 a.C., bajo el reinado de Augusto, y fue redescubierto en 1988, tras permanecer oculto durante siglos, bajo edificaciones posteriores, incluida la catedral. Funcionó como espacio de espectáculo durante unos 2 siglos, tenía capacidad para unos 6.000, 7.000 espectadores, lo que reflejaba la importancia de Cartago Nova en la Hispania romana. Este teatro fue dedicado a Cayo y Lucio César, que eran nietos de Augusto. Por aquí os dejo una foto de los dinteles que se encontraron en las excavaciones que presidían las puertas para el acceso al teatro, los cuales se encuentran en el museo, que están en las salas antes de entrar a lo que es el Teatro Romano. Sobre sus restos se levantaron un mercado, una iglesia y viviendas, por lo que lo enterró y borró de la memoria colectiva. Hasta que en 1988, durante unas obras urbanas,
se hallaron sus restos, lo que supuso un hito arqueológico para Cartagena. Esta zona donde estamos es el escenario. Aquí se representaban distintos espectáculos y esta zona que vamos a bajar ahora, esta era la parte de la tribuna. Aquí estaba la gente más importante y en el resto de gradas pues ya estaba lo que era el pueblo llano. ¿Os imagináis pasar por aquí todas las gradas llenas de gente del pueblo romano? Aquí en esta parte de abajo estaban los que eran más importantes y ahí en el escenario los actores o los músicos, eh, no sé, lo, podéis llegar a verlo, hacer un esfuerzo. Es curioso cómo visitar sitios así te transportan a esos lugares. Yo he querido primero enseñaros el teatro romano y después lo que son las salas del museo, pero es cierto que cuando tú entras al museo, primero te encuentras con el pasadizo de la catedral y después te encuentras con estas salas con restos arqueológicos que encontraron durante las excavaciones del teatro romano. Y vamos a echarle un vistazo. Impresionante encontrar esto después de tantos siglos estar enterrado. No quiero ni pensar las caras de esos arqueólogos, su corazón cómo podría latir al descubrir este gran hallazgo. Y aquí podéis ver a Aníbal, el general cartaginés, y en el otro lado nos encontramos a Escipión, que era el que reconquistó Hispania para Roma. Ahora nos vamos a transportar al siglo XVIII, que es donde surgió este barrio, hasta el siglo XX, que fue ya su total derribo. Este fue un barrio muy popular aquí en Cartagena y también famoso por su ambiente nocturno. El escritor Mariano José de Larra lo describió así: Cartagena tiene un barrio, muy cerca de la Bocana, donde la marea sube, cuando la conciencia baja. En sus calles convivían familias humildes, marineros, prostitutas, tabernas y burdeles. De este barrio hay que mencionar a Caridad la Negra y su Ley de Hierro. Caridad la Negra era madame, famosa y respetada, y la leyenda dice que tenía más poder que algunos concejales, a saber, la de secretos que guardaba esta mujer para poder tener ese poder. Y si alguien armaba algún jaleo, solamente le bastaba con levantar una ceja para poder poner orden. Protegía a las chicas y negociaba con marineros, soldados y comerciantes, es decir, toda una señora. En la actualidad encontramos restos arqueológicos, el foro romano y el templo capitolino, zonas verdes y espacios abiertos. ¿Por qué se llama molinete? Se llama así porque hubo un molino de viento en su cima, que es un elemento tan visible y característico que acabó dando nombre a todo el cerro y al barrio. Aquí quedan restos de viviendas de aquel barrio prohibido
dejaré una imagen del barrio en aquella época, en la época de esplendor, que a pesar de ser un barrio, podemos decirlo, marginal, era un barrio muy famoso. Y este barrio proporcionó a Cartagena el nombre de la pequeña Marsella. Y cómo no, dentro del barrio también encontramos restos romanos. La verdad que tenemos la antigua Cartago Nova bajo nuestros pies y con la que se haga una excavación aparece algo. Mirad que vemos aquí. Aquí vemos dos civilizaciones distintas. Vemos aquí en primer plano los restos de ruinas romanas y detrás vemos el antiguo molino al que dio nombre el barrio El Molinete. Es increíble cómo Cartagena tiene huellas de todo un pasado. Otra joya de Cartagena es la iglesia de nuestra patrona, de la Virgen de la Caridad, que esa es su iglesia. La cúpula es fantástica, no me lo podéis negar. Y ahora vamos a transportarnos a mi época favorita, a la Cartagena modernista. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Cartagena vivió un renacimiento urbano y esto fue por dos motivos. Uno fue por la reconstrucción del centro histórico tras la Revolución Cantonal y la segunda es el auge minero de la Sierra de Cartagena, la Unión, que generó una burguesía rica, deseosa de mostrar su poder a través de la arquitectura. Y lo vais a ver ahora en los diferentes palacios y casas señoriales, como aquí era el a ver quién hacía más, a ver cuál era más el siguiente. Y el autor de todas estas maravillas es el arquitecto Víctor Peltrí, que dejó en la ciudad más de 40 obras. No sabría deciros cuál es la más importante, la mejor, la más bonita, porque entre el Palacio Consistorial y el Gran Hotel, el Palacio Aguirre, no sabes cuál elegir, porque todas son impresionantes. Esta en Casa Maestre es una de mis favoritas. Podéis apreciar que hay dos puertas. La puerta principal, que era pues para las visitas de alta alcurnia, y en la otra puerta, que era un poquito más modesta, pues para la gente del servicio. Eran cosas de la época.
Cartagena fue un faro del Mediterráneo, una ciudad que alzó murallas, que forjó imperios y que vio partir a héroes y regresar a leyendas. Aquí se escribieron páginas que cambiaron la historia del mundo, pero con el paso del tiempo hemos dejado que parte de esa grandeza se diluya. Hemos olvidado mirar nuestras piedras, nuestras calles, nuestras raíces, como quien pasa cada día junto a un tesoro sin reconocerlo. Hoy, más que nunca, necesitamos recordar quiénes fuimos, porque solo quien conoce su tierra puede defenderla, cuidarla y sentirla viva. Cartagena no merece ser un eco del pasado, merece ser una voz que seguimos escuchando, celebrando y transmitiendo. Que este vídeo sea un recordatorio, una llamada, una invitación a volver a mirar nuestra historia y a sentir el orgullo de lo que somos. Cartageneros, de una ciudad con 3000 años de historia. Necesitaba un poco reivindicar toda la historia de Cartagena y hacerla saber. Hay mucho más que contar, haría falta muchísimos más vídeos, más información, más documentación, pero ya nos vamos a quedar aquí. Sí voy a hacer un vídeo con una historia muy interesante sobre esta casa y sobre el casino de Cartagena y el propietario de esta casa, pero eso será en el próximo vídeo. Chao.